Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra hay que caminar. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Estamos un lunes más en tu programa El Arte de Ser Padres para brindarte un poquito de información y empezar la semana con nuevos objetivos y con este tema que nos va a hacer mucho bien a todos. Yo creo que todos lo necesitamos y por eso estamos el día de hoy hablando sobre el juego interno del estrés. Buen día, Ani, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muchas gracias. ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros muy contentos de estar de nuevo esta semana con ustedes. Ya con un nuevo mes de inicio, ya entramos en noviembre. Es increíble la forma como se nos va la vida y el tiempo, pero bueno, un mes muy bonito en donde podemos tener ahora sí que con este tema que vamos a ver hoy, nuevas herramientas para saber cómo enfrentar cada momento de nuestra vida. Exactamente, y definitivamente en este tiempo estamos viviendo estrés, bastante estrés, y muchas veces no sabemos ni siquiera cómo gestionarlo, ¿no? Muchas veces vemos el estrés como algo externo, ¿no? Que a veces se presenta o no en nuestra vida y muchas veces también estamos acostumbrados a esto. Entonces el día de hoy vamos a hablar de esto. Por aquí ya tengo mi chat, entonces saben que me encanta que nos empecemos a saludar, conocer, está empezando la semana, necesitamos tanto ustedes como nosotros de esta motivación, que la verdad es que unas palabras de ustedes nos brindan, nos dan, y entonces, bueno, esperemos aquí sus saludos, sus preguntas, y este es un programa muy práctico. El día de hoy este tema es un tema que vamos a estar trabajando en combinación ustedes y nosotros. Entonces les pido que por favor vayan por una hoja, una pluma, abran su celular en un Word, su computadora, lo que sea, porque ahora sí vamos a trabajar y necesito que también nos encantaría que nos empiecen a escribir cuáles son como las ideas que van surgiendo de ustedes y entre todos pues vamos a complementar esto para de verdad darle un enriquecer, ¿no? Enriquecer el día de hoy el tema del estrés, porque es un tema que pareciera como muy conocido, como que todos ya sabemos que no tenemos que estresarnos o que el estrés puede afectar nuestra salud física, pero muchas veces no nos damos cuenta cómo nos estresamos, ¿no? Empezando porque, bueno, hay cosas pequeñas en el día a día que te estresan, pero ¿qué pasa en el momento que vemos noticias? ¿No? Yo siento que ver noticias es como ver la telenovela. Siempre cuando veíamos la telenovela, después de ver 2 semanas completas la telenovela, estás seguro que también a ti te son infieles o te va a terminar el novio o cualquier cosa así, ¿no? De tanto que ves, llega un punto donde ya lo crees. Y con las noticias y el estrés pasa algo parecido, ¿no? De repente queremos informarnos, pero siempre que terminamos de informarnos o estamos en nuestras redes sociales y estamos viendo estas noticias, pero siempre que terminamos de eso, tenemos una sensación como de desgaste, de malestar, ¿no? Y no entendemos qué es lo que está provocando esa sobreinformación muchas veces que llega hasta nosotros y que nos hace sentir de esa manera, estresados. Y fíjate, Mariana, que no solamente los medios de comunicación, sino ahora también los celulares, en donde estamos siendo parte de un grupo. Tenemos uno, dos o tres grupos en donde continuamente nos están llegando mensajes y esos mensajes pueden ser positivos o pueden ser negativos. Y eso también nos llega a estresar de una manera exagerada. A mí me gustaría que empezáramos con una pregunta que cada uno nos podamos hacer y que puedas analizar con quién es con quien te comunicas más en el día. Ujú. Sería la primera pregunta. Y la otra es cómo te comunicas con esa persona. En el día te comunicas de manera positiva o te comunicas de manera negativa.
¿Tú con Claro, quién te comunicas, Mariana? yo con quien más me comunico, creo que trato de hacerlo con mis hijos, pero también tengo mucha relación con las personas que veo, las terapias que veo, entonces pues sí me termino comunicando como con muchas personas, ¿no? Y fíjate, Ani, que algo súper importante a partir de la comunicación y todo es entender que, por ejemplo, el estrés se alimenta de más estrés. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas en el día a día que no nos estresan normalmente, pero que cuando estás sumamente estresado, cualquier cosa te estresa mucho más. Se va alimentando este estrés y llega un momento en que no podemos hacer nada. Y la comunicación muchas veces nos ayuda, es una válvula de escape que nos va a ayudar como a aliviar este estrés, ¿no? Sí, 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 claro, pero si analizamos realmente de fondo con quién nos comunicamos más, yo te diría que con uno mismo, porque desde que uno se levanta, empieza uno a hacer algún pensamiento, algún comentario, qué mal me siento, hay otro día más, ay, ahora ya es lunes, te ves en el espejo y también puedes hacerte un comentario a ti mismo, ¿no? Entonces, yo creo que con quien más nos comunicamos es con nosotros mismos y vale la pena poder analizar ese diálogo que tenemos con nosotros mismos, cómo es ese diálogo interno, ¿no? Exactamente, claro. Y yo creo que tenemos que darnos cuenta que hay algunas personas que estamos acostumbradas al nivel de estrés y que ni siquiera ya lo reconocemos. Ya es algo que nosotros tenemos como dado, ¿no? Como de verdad que yo me acuerdo que cuando a mí me detectaron el hipotiroidismo, me dijeron que uno de los factores desencadenantes era el estrés. Y yo decía, pero no entiendo por qué no estoy estresada. Pero uno no conoce otros tipos de estrés más que, no sé, las prisas, pero el estrés emocional, otros tipos, otros factores que generan el estrés, uno no los reconoce. Incluso puedes vivir estresado durante tanto tiempo de tu vida, tener un estrés crónico que ni siquiera lo reconoces. Entonces, qué importante es esto de voltear un poquito, echarnos un clavado adentro, como lo decías, para darnos cuenta qué dice nuestro diálogo interno, qué es de lo que estamos hablando. Y bueno, tenemos que entender que este sistema de estrés no es algo externo, no es algo externo a nosotros que llega en algún momento y después se va. Es un sistema, ¿no? Todo un sistema del estrés. ¿Por qué un sistema? Porque al fin y al cabo tenemos que entender todo lo que pasa en nuestro cuerpo a la hora que nos estresamos. Muchas veces llegamos con el doctor y podemos llegar con todo tipo de médicos diciendo me duele la cabeza, tengo colitis, la presión, el azúcar, todo, y el estrés es un hecho, es un factor súper desencadenante, pero estamos hablando de que es un sistema, o sea, todo tu cuerpo reacciona de una manera para sobrevivir. Ujú. Y es súper interesante, o a mí me parece, Ani, que incluso hay órganos que bajan su función, ¿no? Como los pulmones, como ciertos órganos que dejan de funcionar, incluso algunos, para que otros puedan funcionar al doble. Y entonces, ¿qué pasa si todo el tiempo lo estamos viviendo de esa manera? ¿No? Si todo el tiempo estamos dejando que unos órganos no funcionen como deberían, o no dormimos como deberíamos, o para que los otros puedan tratar de ponerte a salvo, por así decirlo. Y qué importante es cuidar la salud, Mariana. Hasta que uno empieza a tener problemas de salud es cuando tú valoras lo importante que es cuidar la alimentación y la salud. Y yo creo que mucho del problema es la manera como nos exigimos a nosotros mismos. Ajá, claro, claro, eso es algo muy importante, fíjate. Vamos a hablar de dos cosas que de repente no las diferenciamos, que es presión versus desafío, ¿no? Una cosa es la presión, que hay mucha gente, por ejemplo, la gente que trabaja en ventas, piensa que la presión es lo que va a hacer a las personas dar resultados. Incluso si te fijas muchas veces en la escuela, se piensa lo mismo. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, están pronto a hacer el examen de medicina los muchachos, ¿no? Los chavos que pasan de la prepa a la universidad. Y saben que solo va a haber muy pocos lugares. Y entonces estudian muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y entonces se cree que si te presionas, es más, te dicen esta presión necesaria. Yo funciono bajo presión, ¿no? Hay comentarios que son así.
Entonces, si te presionas, vas a alcanzar los mejores resultados. Esta es una idea, y es una idea que sobre todo se tiene dentro de la parte del trabajo, ¿no? Pero la realidad es otra. La realidad es cuando dejamos de presionar, es cuando tenemos todas las herramientas y todos los recursos para crear. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que a la hora que me voy de vacaciones, ¿no? Cuando me olvido de todo, es cuando surge toda la creatividad. Ay, debería hacer esto, debería fomentar esto, voy a escribir esto. Es cuando ahí surge. Y en el día a día, que tienes la presión de todas las cosas que tienes que hacer, en ese momento no surge. Sí, yo creo que cada uno de nosotros funcionamos de manera diferente. Eso de la presión también está muy enfocada en el área del deporte, Ujú, claro. ¿no? Si tú te fijas, por ejemplo, los entrenadores siempre están presionando, siempre están de alguna manera moviendo a todos sus chicos de una forma de mucha presión, siempre es bajo presión. Y en algunas ocasiones, pues yo no me he dedicado a esa área, pero pienso que la motivación podría resultar un poquito más positiva, porque algunas personas bajo presión no reaccionan de una manera positiva. Uno, no reaccionan y otro, ¿qué consecuencias tiene, no? Porque ahí nos vamos a qué quiero lograr. Si quiero lograr, yo como entrenador, que tú seas el primer lugar en algo, ok, tal vez lo voy a lograr con esa presión. Pero ¿a costa de qué? Número uno. Y dos, muchas personas que ponen bajo presión, por ejemplo, sus músculos, llega un punto donde se lastiman, ¿no? Y es muy frustrante para ellos que después de poner toda su atención, todo su valor incluso en lo que están haciendo, llega un punto donde ya no lo puedan hacer. He tenido muchos pacientes que querían ser futbolistas, ¿no? Y entonces hay un problema, hay una lesión en la pierna, en el tobillo, en la rodilla, y entonces ya no lo logran. Y entonces eso es algo importante, cómo bajo presión creemos que vamos a lograr lo que queremos y no nos estamos dando cuenta de todos los factores, de todos los otros factores y todo lo que estamos arriesgando también. Así es. Y por otro lado, darnos cuenta también todos esos etiquetas o pensamientos que hemos construido desde muy niños, que también nos pueden venir acompañando, ¿no? Porque también esos entrenadores con esa presión también maneja mucho como que ese estrés de como de alguna manera hacerte sentir en tu ego, Ajá. como que lo manejan de una manera, así me ha tocado escuchar en algunas ocasiones, como que esos pensamientos más negativos para que según eso te muevas en tu ego y reacciones de una manera más proactiva, ¿no? Claro, pero es como más bien ir hacia la agresión, ¿no? Es como, claro, si un perro le pegas, va a llegar un momento en que te voltee y suelte la mordida. Pero ¿por qué Ujú. tenemos que caer en eso? Fíjate lo que estamos aprendiendo desde esa manera, ¿no? Y para mí la presión, así siempre lo he tenido metafóricamente de esta manera. Es como cuando a un trapo le sacas el agua. ¿No? Y yo creo que así mil veces nos hemos sentido cuando estamos al borde de explotar con nuestros hijos, cuando estamos al borde de explotar en el trabajo, cuando estamos, y fíjate, muchas veces el estrés máximo, ya cuando tu cuerpo está a punto de no poder, llega el momento cuando sientes ganas de llorar. Ajá, cuando Ujú. sientes ganas de llorar, que estás haciendo un trabajo, que vas a tener un examen, que estás con tus hijos y sientes ganas de llorar, quiere decir que tu cuerpo está diciendo, estás a punto de desbordarte. Ujú. Ujú. ¿Y por qué sientes Ya, estas ganas de llorar? Porque necesitas estas endorfinas para calmarte, ¿no? así es. Y también el poder analizar cómo manejas la frustración, cómo manejas de alguna manera las situaciones que no puedes controlar, como lo que está pasando ahorita, ¿no? Ujú, Con claro. lo de la pandemia, la incertidumbre. Ya tenemos mucho tiempo de tanta incertidumbre, de no saber si esto ya va a parar, que de repente parece que ya va parando y se vuelve a reactivar. Entonces, todo eso de alguna manera son situaciones externas que nos están causando también estrés. Totalmente, ¿no? Y que muchas veces no podemos, a nosotros y a los de a nuestro alrededor, porque no porque no veamos a los demás estresados o como nosotros conocemos el estrés, no significa que no estén. Y fíjate, hay tres elementos que nos van a ayudar muchísimo a cambiar esta visión de la presión para lograr el éxito, de la presión para... Y creo que los tenemos que anotar así como
en el día a día, todos los días, como pantalla del celular para que no se nos olviden, que es rendimiento, aprendizaje y disfrute. Si tenemos estos tres elementos, piénsalo a la hora de limpiar tu casa, piénsalo a la hora de estar con tus hijos, piénsalo en el trabajo, piénsalo en todos lados. Rendimiento, aprendizaje y disfrute. ¿Qué quiere decir? Si tienes problemas de atención y no estás teniendo un buen rendimiento, bueno, vamos a trabajar con eso, ¿no? Se trabaja con eso y listo. Sí, sí tienes un buen rendimiento, pero no hay aprendizaje. Y fíjate que esto nos pasa mucho, por ejemplo, cuando hacemos tareas que son iguales, 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 ¿no? Hay rendimiento, pero no hay aprendizaje. Y casi, casi el aprendizaje va de la mano del disfrute. Porque cuando haces lo mismo, aunque antes lo disfrutabas, pero lo haces todos los días, puedes llegar un momento en que lo dejes de disfrutar. Por ejemplo, el estar, yo creo que a mucha gente es lo que le pasa con las caminadoras, con ciertos aparatos que son rutinarios, ¿no? De repente el salir, caminar, esto ves otra cosa, ves algo distinto y entonces esto lo hace más disfrutable. Entonces, estos tres elementos nos van a ayudar a darnos cuenta que estamos ante un desafío. Si tenemos un desafío, entonces creemos que tenemos los recursos para lograrlos, para enfrentarlo. Y cuando sentimos que estamos ante un desafío, eso me encanta porque hasta la palabra me llega llena de energía para pensar en valentía. Cuando lo ves como un desafío, estamos en esta cuarentena, va a haber muchas cosas que nos quitaron, pero vamos poniéndolo como un desafío para todo. Un desafío para dar, un desafío para tener menos, un desafío para luchar contra el propósito que te esté tocando enfrentar. Entonces, cuando es un desafío, se siente más posible, más real. Y tienes las herramientas, solo vamos a buscarlas. Y si no las tienes, las vamos a desarrollar. Pero es dentro de este desafío, no pongas presión. Pon rendimiento, aprendizaje y disfrute. Y entonces vas a lograr avanzar mucho más. Y yo creo que nosotros, las mujeres, nos enfocamos mucho en el rendimiento. Es un rendimiento y un desafío siempre tratar de cumplir con todo lo que nos corresponde o con todo lo que nosotros Creemos. realmente creemos que nos corresponde o nos comprometemos a hacer. Y fíjate que una de las cosas que estaba viendo yo en una de mis terapias con una de mis pacientes es que no sabía pedir ayuda, ¿no? Y entonces en el momento en que ella se dio cuenta, no pasa nada, ¿por qué no pides ayuda? ¿Por qué si de alguna manera tú te estás sintiendo rebasada, te estás sintiendo muy complicada con esta nueva realidad de tener a los chiquitos en casa, de tener que estar al pendiente de muchas cosas más que no te acostumbrabas a hacerte cargo? ¿Por qué ahora no te puedes apoyar un poquito en tu esposo y pedirle que te apoye, pedirle ayuda? Y creo que esto es algo muy importante porque quiere decir que muchas mujeres no estamos acostumbradas a sentirnos vulnerables. Y eso es muy extraño, ¿no? Porque se supone que podríamos estar más, tener más empatía por la sensibilidad y todo esto. Pero la verdad es que y cada vez las chicas que de esta generación les pasa esto mucho más. Eh, no sabemos sentirnos vulnerables. Hay demasiados mensajes que nos dicen que tenemos que poder, que tenemos que ser fuertes, que lo tenemos que lograr para ser valiosas. Entonces pedir ayuda es sentir que no lo estás completando, ¿sabes? Es como cuando no estás llegando a la meta como deberías y entonces apretamos el trapo, ¿no? Para poder lograrlo. Y lo único que no te das cuenta es que tal vez lo logras y estés tan destrozada que ni siquiera disfrutas ese logro. Así es, te identificas con esa fortaleza que tienes que tener para sacar todo y el sentirte vulnerable lo identificas con debilidad. Exactamente. Fíjate, nos están escribiendo muchas gracias María del Refugio, Teresa Ventura, María Ayón, nos dice que el tema de hoy lo necesitaba, entonces claro, estamos aquí para poder acompañarlos en esos desafíos que se nos están presentando. Nos encantaría que nos escriban qué desafíos tiene cada quien, porque es un poquito lo que vamos a hacer en este ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora sí? Vamos a trabajar en la temperatura de tu estrés. ¿Qué significa eso? Igual que ahorita está de moda tomarse la temperatura en todos lados, ¿no? Nunca me habían tomado la temperatura tantas veces en mi vida. Entonces, vamos a tomar también la temperatura del estrés. Voy a poner aquí
Ahorita no, nos va a tapar un poquito a nosotras, pero se va a ver. Ahí está. A ver, dejen. Sí, ahí está. Ok. ¿Qué es lo que está pasando aquí enfrente de nosotros? Es las indicaciones de lo que yo voy a decir para que si por algo no lo anotaron, lo puedan ver. Lo primero que vamos a hacer es escribir un número, y yo también lo voy a hacer y también lo voy a compartir. Escribir un número entre el 0 y el 10, Ani, también, por favor, que refleje el nivel de estrés que has estado sintiendo últimamente. Y si nos lo ponen en el chat, padrísimo. Así, entre todas trabajamos. Y si no, y si quieren poner punto 5, también se vale. Muy bien, entonces eso es lo primero. Escribir un número, ¿no? Que digas, me siento, imagínense un termómetro, como cuando dicen, mi hijo tiene 36.5, 37, ¿no? Así. Entonces, del 0 al 10, ¿qué nivel de estrés has estado sintiendo? ¿Ok? Después, lo que vamos a hacer después de esto es hacer una lista con todos los posibles factores que van a contribuir en ese estrés, ¿ok? Vas a hacer una lista de 5 cosas, igual les pedimos que aquí en el chat nos lo pongan, alguna cosa que ya nos están escribiendo, que sienten un 8, yo estoy en un 7.5 más o menos, creo. Dicen, al rato llego a 10, ¿no? Sí, a veces llegamos hasta el 10 y explotamos. Ahora vamos a escribir qué cosas, y les pedimos que nos escriban también una lista de 2 o 3 o 4 cosas que sean las que están llevándonos a ese nivel de estrés. Así que, Ani, a ver tú, Ani, ¿en qué Yo estoy en un 9, Mariana. Ok, ok, ok. Muy bien. Entonces, vamos a escribir qué factores son los que nos están llevando. Fíjate, Alma también nos dice que ella 9. Sí, es que cada quien. Y a veces, fíjate, a veces también tenemos que ver qué tolerancia tenemos, ¿no? Porque de repente, cuando no ha cambiado tanto nuestra vida, sino así es, como ahorita, tal vez no lo sentimos tanto, ¿no? Pero, ok, ¿qué factores son los que nos llevan a esto? A ver, Ani, compártenos uno o dos mientras yo hago lo mío. Mira, yo, por ejemplo, ahorita una de las cosas que a mí me ha afectado el estrés es el tema de la salud, porque en el momento en que yo me enteré que mi mamá se había contagiado de COVID, eso me disparó completamente el Claro. estrés con ese nerviosismo y esa preocupación de lo que podía desencadenar en una persona mayor ahorita un contagio de COVID. Y nos damos cuenta que a fin de cuentas, el 95% de las cosas negativas que nos imaginamos no suceden. Claro, 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 exactamente, ¿no? Aquí nos dicen que, ajá, yo acomodo todo y mi esposo no deja nada en su lugar, ¿no? Eso es una de las cosas que estresan. Otra persona, Fanny, nos dice el TDA de mi hijo menor y las peleas entre hermanos, ¿no? Que le llevan al 19, ya pasó el 10 y no se puede más. Norberta nos dice que ella siente un 9, la tarea con los chicos y la muy poca tolerancia que tenemos, claro. Mi suegra, ¿no? De repente también nos dice Fanny, mi suegra, ella me dispara el estrés a todo lo que va. La irresponsabilidad de mis hijos. A mí, fíjate que la multifunción. O sea, esto de que llega un punto donde siento que nada lo hago completa, o sea, no perfecto, pero que nada lo hago bien, ¿no? Y entonces de repente es como, tengo que hacer comida, tengo que cuidar niños, tengo que trabajar, tengo que hacer proyecto, de repente es todo, hasta que me digo, pues, pase lo que pase, o sea, poquito de todo, no importa, ahorita no se puede más, ¿no? Como, y otra cosa que a mí me dispara ahorita el estrés es la poca socialización, ¿no? Como que no hay tanto que me ayude a compensar el estrés. Antes, el fin de semana ya sabías que era salir, distraerte, platicar con otras personas, y eso ayudaba mucho a compensar, y ahorita creo que esta es una de las partes que no ayuda a compensar la parte del estrés, ¿no? Sí, yo creo que también tantas malas noticias. Fíjate, yo uno de los factores que también puse es la política, porque Ay, pienso sí, que ahorita también es una situación que estamos viviendo que nos está causando mucho estrés, claro, ¿no? claro.
Ahora los vamos a calificar del 1 al 10. O, por ejemplo, si pusiste 5, pues vas a calificar cuál es más importante para ti, está siendo el principal generador y cuál es, así los vas a poner en orden, porque es importante a veces priorizar, ¿no? Sí, es muy importante el poder visualizar, por eso es importante hacerlo por escrito, porque a veces nos da flojera escribir, pero ya que lo escribimos y lo vamos haciendo de una manera más consciente, podemos visualizar qué es lo que de fondo me está causando tanta ansiedad o tanto estrés en estos momentos, ¿no? Claro, porque acuérdense que decían, no sé por qué a veces una persona está muy estresada para lograr su objetivo, porque genera adrenalina. Entonces, eso nos ayuda a poder hacerlo, ¿no? Y de repente muchas mamás dicen, estoy a las 12 de la noche todavía limpiando, todavía haciendo, para poder lograr todo, pero ahorita no se puede lograr tener todo limpio, tener todo ordenado, y hay que también ser compasivos con nosotros mismos. Ok, y por último de escribir, o sea, por último de esta parte, de escribir cómo te hace sentir, cuáles son los síntomas físicos, emocionales que has tenido, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos como un órgano blando que es justo a donde se va tu estrés. Por ejemplo, yo tengo la parte de la tiroides, es generalmente donde mi estrés se va, pero a algunas personas puede ser la migraña, puede ser colitis, gastritis, e incluso cistitis. Cada quien tiene la presión, la parte del azúcar. Compártanos un poquito cuál es las personas tienen dermatitis nerviosa, ¿no? Y muchas veces empiezan cuando se estresan, explota, ahora sí que sobre su cuerpo, como todo esto, ¿no? Sí, también hay gente que le acaba afectando en el tema del nervio ciático. Empiezan a tener un dolor en la parte baja de la columna y es un dolor muy molesto y es porque de alguna manera cuando estamos muy estresados nos tensamos y en el momento en que nos tensamos, pues todo el cuerpo de alguna manera está resintiendo ese estrés, esa tensión y en alguno de los órganos es en donde cada persona lo empieza a sentir. A mí, por ejemplo, lo que me ha causado este estrés me ha afectado en una presión arterial alta, ¿no? Entonces, esa es la manera y que también con el tema que dices, la tiroides te acaba descontrolando de muchas formas, ¿no? Y habría que hacer una investigación porque muchas personas que sufren de la tiroides son mujeres, ¿no? Entonces, bueno, no sé, alguna endocrinóloga, un día invitaré a mi endocrinóloga para que nos platique. Por ejemplo, fíjate, nos dicen que el estrés afecta la piel de Fanny, un síntoma que es prurito en cualquier parte de mi cuerpo. No sé qué es exactamente eso, pero nos gustaría que nos compartieras qué significa esto. La tensión en los hombros, ¿qué tal esta parte? A mí me pasa que siento de repente aquí atrás de la cabeza se me hacen como bolitas de estrés, de nervios, porque a mí se me va como a esta parte, ¿no? A todo el estrés de cuando te hacen masaje relajante, aquí yo lo siento muchísimo. Entonces sí, el estrés se nos va a este órgano. Entonces es súper importante, vamos a trabajar con uno de los que más, por ejemplo, Fanny nos dice que su hijo de TDA le preocupa mucho porque va atrasado escolarmente. Ah, claro, prurito es comezón. Claro, es comezón en el cuerpo, ¿no? Cuando te empieza a dar como comezón, incluso a personas se les llega a dormir la piel. Y ya en casos muy complejos está la parálisis facial, que también puede estar relacionado con los altos niveles de estrés. Entonces, fíjate, nos comenta Fanny que su hijo de TDA pues va retrasado en escolarmente y aparte tiene una actitud que de repente no es fácil que lo pueda ayudar, entonces eso puede ser totalmente, ¿no? Y ahorita con las escuelas de repente estamos eligiendo entre lograrlo y estar bien. Y entonces hay que tener cuidado con esto porque tenemos que poner prioridades. Pero bueno, vamos. Fíjate, Mariana, yo Ujú. creo que algo muy importante también es que analicemos cómo está nuestro diálogo interno, Claro, ¿sí? claro. Y en qué nos estamos enfocando, porque de alguna manera podemos tener un diálogo interno como muy enfocado en todo eso que pudimos haber escuchado desde niños, de tú no sabes, tú no puedes, y cuando nos enfocamos en todo lo negativo, nos estresamos más.
Claro, claro, definitivamente. Fíjate, también nos comentan que cuello, hombro y mi sistema inmune, que las plaquetas y los glóbulos se bajan, ¿no? Y qué interesante esto, porque fíjate hasta dónde llega nuestro estrés y nosotros pensando, no, solo es estrés, cuando está afectando todo nuestro sistema. Entonces, vamos a trabajar con algo que se llama nuestros dos yos. Ajá. ¿Qué significa esto? Justo es el juego interior del tema, como se llama el tema. Y de lo que estás hablando, Ani, exactamente. Este juego se basa en dos premisas, ¿no? Uno es que todos tenemos los recursos internos para salir adelante. Y la segunda es que cuando queremos llegar a estos recursos para utilizarlo, algo nos hace interferir en ellos y somos nosotros mismos. ¿Qué significa? Vamos a identificarlo como esto. Uno es el yo uno. Ujú. Este yo uno es ese diálogo interno del que hablas. Ajá, que vamos a pensarlo el yo uno como ese entrenador. El entrenador que nos está diciendo las cosas. Y el yo dos, el que lo está viviendo. Y seguramente eso va a tener mucho sentido porque siempre nos pasa. Ajá, siempre nos pasa que una persona tiene que, una de nuestras partes tiene que hacerlo y tiene otro como espectador que le está diciendo. Ujú. Entonces le está diciendo lo que está bien, lo que está mal, lo que puede, lo que no puede, como está lleno de estos conceptos y expectativas que que ha construido a lo largo de su vida, y el otro es el que tiene que actuar. Ujú. Entonces, fíjate qué interesante, porque ¿qué pasaría? Si te fijas, este yo interno, el número uno, el entrenador, casi siempre cuando nos ponemos a pensarlo, tiene como muchas partes negativas como este diálogo, ¿no? Imagínate hacemos esto. Imagínate este entrenador que tú decías, sobre todo yo me acuerdo, digo, yo entrené natación y vóley, ¿no? Y me acuerdo que en la natación, no sé por qué, no sé si porque los niños están en la alberca y el entrenador afuera o qué, pero me acuerdo de estos silbatazos, ¿sabes? Y brazada, esto, lo otro, como estos gritos, ¿sabes? Como del maestro. Y entonces, ¿qué pasaría si le enseñábamos a un niño a caminar de esta forma? Imagínate que un niño está intentando caminar, ¿no? Justo mi hijo pequeño está aprendiendo a caminar. ¿Qué pasaría si le enseñáramos de esta forma? ¿Cómo sería entonces? Sería como 5 centímetros, el paso, dalo ya, en este momento. No pudiste, levántate, no pasa nada. Tienes que hacerlo, tienes que lograrlo. Ujú. Imagínate qué estresante y complicado sería eso, ¿no? En cambio vemos que los niños, mi hijo ahorita se para, se queda así maravillado y después se sienta. Y así pasan los días, ¿no? Así pasa el otro día otra vez, lo vuelve a intentar, pero no tiene este diálogo interno del entrenador que está atrás de él, ¿no? Y yo creo que muchas veces nosotros tenemos este diálogo interno. Entonces les voy a pedir que elijan una de las situaciones estresantes que escribieron. Por ejemplo, esta Fanny que nos habló de su hijo con déficit de atención, otros que nos hablaron de la suegra, otros que nos hablaron del orden y vamos a escoger una de estos, ¿no? Creo que esto nos va a ayudar muchísimo a poner, ok, uno de estos. ¿Cuál es tu yo uno? Ujú. ¿Qué dice tu yo uno? Fíjate, aquí nos platican, dicen, tengo una condición que se llama trombocitopenia púrpura y anema hemolítica. Pero cuando tengo estrés, a todo lo que da me pongo súper mal, ¿no? Y todas las personas que tienen una enfermedad con el estrés, definitivamente se altera todo. Entonces, vamos a escoger una de estos factores. El número uno sería lo mejor, pero si es muy complicado, pues puedes elegir el dos o tres. Y a partir de esto decir, ¿qué dice mi yo uno? Ujú. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice, por ejemplo, Fanny, la mamá con el pequeño con déficit de atención? ¿Qué te dice este yo uno? Se va a atrasar en la escuela, no lo va a lograr, la maestra me va a hablar, voy a tener que cambiarlo de escuela. ¿Qué te dice? ¿Cuál es ese diálogo interno? Ani, ¿qué te dice tu yo uno? Por ejemplo, en el tema de mi preocupación ahorita con la salud y todo eso es estarme enfocando y qué tal si no puedo controlar esta presión arterial, el miedo de caer en una ansiedad por ese
mismo estrés, de que de alguna manera mi mente no deja de estarse preocupando y a veces nos preocupamos de más, principalmente cuando tenemos una situación como lo que te comentaba esta persona de la anemia hemolítica autoinmune. Necesitamos aprender a controlar nuestra mente y no dejar que ese yo uno nos esté alterando o nos esté presionando más o nos esté haciendo ideas o juicios sobre lo que estamos haciendo. Claro, claro, eso es algo súper importante. Entonces, hay que identificar qué es lo que nos dice este entrenador, ¿no? Tenías que tener todo limpio, ahora no va a estar limpio, ahora no va a estar recogido, no te vas a sentir a gusto. ¿Qué es lo que nos dicen cada una de estas cosas? Y esto nos va a ayudar muchísimo a poder darnos cuenta cuál es el mensaje que va hacia nosotros mismos, ¿no? Porque estábamos hablando de que las mujeres de repente somos perfeccionistas. Pero, ¿cómo lo aprendimos? Yo siempre digo, el curso que toman, y he visto pequeñitas desde los 4 años que ya traen el curso. Ajá, entonces lo hemos estado de tomar como cuando tenemos 2 años, no sé. Yo lo que para entrar al kinder nos lo dan. Y ya a esta edad entendemos qué es lo que tenemos que portarnos muy bien, que tenemos que hacer todo perfecto, que si el dibujo no me quedó, me enojo porque no me quedó, ¿no? O sea, como todo esto. Y creo que también es por todos estos mensajes que estamos recibiendo, que después se convierten en los mensajes del entrenador. Ajá, porque esos mensajes que recibimos de la casa, de los medios de comunicación, de todo, son después los mensajes que convierten en el entrenador. Por ejemplo, uno muy sencillo, muy fácil de detectar. Si vemos una niña, ¿qué es lo primero que le decimos? ¿Qué se te ocurre, Annie? Que ves una niña de 3 años, te voltea a ver con ojos de gatito de Shrek, ¿no? ¿Qué es lo primero que le decimos? Pues yo por lo general me enfocaría en qué Ajá, hermosa estás, qué linda, qué bonita. qué Pero bonita, desde qué ahí hermosa. ya estamos mandando un mensaje. Y el mensaje es, si soy bonita, la gente me va a querer. Ujú. Ajá. Y entonces después este entrenador va a decir, ya ves, no estás bonita, por eso nadie te quiere. Ujú. O no, si no te vistes de esa manera no vas a ser bonita. O tienes que ser la más bonita del salón, del lugar, donde estés. Ujú. O Entonces, ya te salió una arruga, así que ve qué haces para verte más bonita, ¿no? exactamente. Estás metida ahí en la cirugía todo el tiempo. Exactamente. Entonces, es importante esto para poder entender cuál es ese mensaje, cómo se formó este entrenador. Y hay que entenderlo bien. Y bueno, nos vamos a ir a este yo 2 que es importante conocerlo. ¿Qué significa este yo 2? Esta es la persona real, es la persona que vive en el día a día. No es el otro concepto de pensamientos, por así decir, ideas y juicios, sino es el que hace las cosas. ¿Qué significa? Es el que se va a parar en medio del escenario a dar la conferencia, ¿no? Y el entrenador va a estar son muchísimas personas, no vas a poder, ¿de verdad querías hacer esto? ¿No? O sea, como todo esto. Y el yo 2 va a ser el que esté parado ahí diciendo, pensando. Entonces, ese es el yo real. Por eso es súper importante que lo conozcamos, que nos demos cuenta qué recursos tiene. Y tenemos que buscar qué recursos tiene ese yo 2. Entonces, hay que pensar en esto. ¿Cuáles son estas capacidades innatas, ¿no? A las que nos podemos recurrir cuando estemos en medio de este juego entre el uno y el 2. Voy a decir 3 cosas que nos pueden ayudar a detectar estas cualidades. Por ejemplo, la persona que nos escribía que no tenía tolerancia, ¿no? Eh, Uno, son cualidades que los niños poseen. Entonces piensa, ¿qué cualidades puede ser que los niños poseen que yo también la tengo? Admiramos estas cualidades cuando las vemos en otras personas. Y nos gustan cuando las vemos en nosotros mismos. Entonces, hay que pensar un poquito cuáles son estas cualidades que tiene en nuestro yo 2, ¿no? Y que creo que esto nos va a ayudar a ver las cosas como un desafío y a darnos cuenta que tenemos cualidades y ciertas cosas que nos van a ayudar a salir adelante. Entonces, escríbanos, síganos compartiendo aquí porque me encanta esto de verdad. Síganos compartiendo cuáles son las cualidades que pueden reconocerse después de que se dieron cuenta del diálogo de su yo 2. Voy a decir algunas para que vayamos pimponeando esto. Uno es
ser consciente y sentir, ¿no? Por ejemplo, ser sensible. De repente alguien me dice, no me gusta ser sensible, lloro de todo, ¿no? Pero es un recurso que hay que saber utilizar porque si lo utilizamos de la mejor manera, entonces nos va a dar una capacidad interpersonal impresionante si logramos saberlo. También el valor y la fuerza, ser valientes. Te fijas como un niño a veces es valiente y tiene miedo de aventarse del tobogán, pero lo hace, lo logra, ¿no? Entonces, esa es otra de los recursos. Yo creo que otro recurso también que a veces lo hacemos a un lado es la creatividad. Claro, claro. La creatividad nos ayuda a poder buscar otro enfoque de las cosas, a poder imaginar otra forma de resolverlas. El pensamiento lateral, claro, que va de la mano de la creatividad, ¿no? Ujú. Si desarrollamos esto, si desarrollas la creatividad y por eso necesitamos espacios de descanso y no presión para poder hacerlo. Ujú. Esto va a surgir, vamos a arreglar nuestros problemas y encontrar las soluciones. Ser espontáneo y sincero, ¿no? Eso es algo padrísimo de los niños, que dicen lo que, digo, tener filtro, pero que lo que en ese momento se les ocurre, o hacen lo que en ese momento se les ocurre. Y que a veces, yo me acuerdo de algo que siempre me voy a arrepentir, pero bueno, es algo sencillo. Me acuerdo que el día que me estaba casando, íbamos en el coche esperando entrar al templo y pasamos al lado de una heladería, ¿no? Y entonces mi papá me dijo, ¿nos bajamos? Y nos compramos un helado. Y en ese momento yo solo me imaginé el cono, el helado cayendo y el vestido manchándose, ¿no? Nunca pensé en un vasito que hubiera salvado la situación. Pero dije, ¿cómo no lo hice? ¿Cómo no lo hice? Que hablaría mucho como de mí, porque así soy. Y hubiera sido como una anécdota muy divertida. Pero qué padre esto de ser espontáneo, ¿no? Me parece algo que es una habilidad maravillosa. También los niños siempre tienen esperanza y fe, ¿no? Y eso tenemos que aprenderle. Una persona optimista, una persona que brinda esperanza, yo creo que es el mejor regalo que le puede dar a otra persona, la esperanza. Ser feliz y estar satisfecho, no necesitar tanto como a veces lo necesitamos, ¿no? Y no sobrepensar, o sea, son cosas que nos van a ayudar que son recursos que tenemos, que nos van a ayudar a poder con esto. Por ejemplo, aprender, entender y encontrar claridad, ¿no? Fanny que nos hablaba de su hijo con TDA. Yo creo que aquí algo muy importante es decir, ¿qué recursos tengo? Bueno, el primer recurso que tengo es el amor por mi hijo, ¿no? Ese es el primer recurso que yo tengo. Y entonces el segundo recurso que tiene que venir acompañado es la compasión y la comprensión. ¿Qué significa Aceptación. esto? Ajá, compasión es la aceptación y el amor de esto, de entender que no es algo que él decidió y que estamos en un mundo incluso educativo en el que no se comprende que un niño con déficit de atención, si de por sí es difícil poner atención a una persona y con todo el sistema, ahora por internet mucho menos, ¿no? Entonces, y comprensión, ¿por qué? Porque hay que buscar adaptar. Hay que buscar acercarse al colegio y adaptar cómo puede este niño aprender, cómo puede hacer para cumplir su currículum, pero adaptar. Ajá, igual que recuerdo que yo tenía una compañera invidente en la carrera y entonces buscábamos cómo se adaptaban las cosas, el trabajo en equipo y había maestros que les costaba mucho trabajo pensar en la adaptación y era como, lo tienes que hacer de esta manera, ¿no? Entonces, qué importante es primero nosotros entender que tenemos que adaptar. Igual que un niño que tiene una silla de ruedas, que le ponemos su rampita para que entre y lo intentamos eh, como que se sienta perteneciente, ¿no? Y que no se sienta excluido, pero sí le adaptamos su contexto para que pueda cambiar también a un niño con déficit de atención. Y yo creo que también algo muy importante, primero es que yo como mamá lo acepte, que acepte que mi hijo tiene ese problema, pero aparte, enfocarme en lo que sí puede mi hijo Claro, y hacérselo notar para que él confíe en él mismo. De repente hay algo que nos estorba, muy común, que es el deber ser. Y en ese deber ser es que yo debo de ser una buena mamá, que tengo que estar ahí pegada con mi hijo y que le tengo que tener
todos estos instrumentos para que él aprenda y el deber ser a veces es un obstáculo que no Claro. nos deja ser nosotros mismos, ¿no? Nos exige demasiado. Claro, claro. Incluso yo les pondría, mira, en los papás con los hijos. ¿Qué te parecería que tu hijo tenga lo que tú le dices y tus pensamientos todo el día en la cabeza? No has recogido tu ropa, ¿por qué no recoges tu ropa? Eres un cochino, así nadie, ¿no? ¿Cómo te va? No te vas a poder casar porque ¿quién te va a atender? No sé. Todo esto que a veces decimos, ujú, hasta el tono, todo estás construyendo a su entrenador. ¿Qué quieres que le diga a su yo uno? ¿Tú puedes o seguro no vas a poder? Ujú. Entonces, eso es algo muy importante. Fíjate, vamos a pensar en el yo uno, es el creador de tu estrés. Entonces, tienes que conocerlo bien para rápido identificarlo. ¿Qué quiere decir? El creador de tu estrés, el yo uno, es un usurpador de identidades. ¿Por qué? Porque es como si fuera tu voz. Ajá, pues tú escuchas tu voz. No si ya empezamos a escuchar otras voces, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero tú escuchas tu voz, es un usurpador de identidad. Número dos, el creador de estrés, como lo decía Sani, crea pensamientos catastróficos. Ajá. Y nos ha pasado a todos, ¿no? Vamos directos al aeropuerto a las vacaciones ¿y si el avión se cae? Ujú. Se va nuestro hijo de fiesta y si nunca regresa. Ajá. O sea, es catastrófico esta voz, este creador del estrés. Después produce negatividad. ¿Qué quiere decir? Es dramático. No, es que yo te dije que te fueras y no te fuiste por donde yo te dije, ¿qué crees que es lo que yo siento? Y como todo esto, ¿no? Este creador de estrés es dramático. También es un maestro del autoataque. Se cuestiona todo lo que haces. Hay unas imágenes, unos cómics de la ansiedad que me gustan, ¿no? Porque me encanta, porque habla mucho como de esto, del autoataque, del no te lo vas a comer, pero te lo mereces, solo hoy cómetelo. Y te lo come y era lo que querías, ¿estás seguro de eso? ¿No? O sea, ¿cómo generalmente nos gusta atacarnos? O no nos gusta, pero estamos acostumbrados a eso. Y entonces vivimos con esta rumiación en el pensamiento que no nos deja ser feliz. Sí, también en otras ocasiones nos exigimos demasiado con altas expectativas, ¿no? Ujú, ujú. De alguna manera es como muy exigente. Ajá, Exactamente. Y eso es justo, cuando creamos estas falsas expectativas, también nos genera estrés, porque fíjate, tal vez la expectativa, ¿qué esperas de? ¿No? Por ejemplo, ¿qué esperas de tu suegra? Ujú. ¿Qué esperas de tu hijo? ¿Qué esperas de tu pareja, de los que nos decían? Ujú. ¿Qué así es. esperas de tus Y el hijos, no? pro- De tus hijos como hermanos que se están peleando todo el tiempo. Así es. Y el Ujú. problema muchas veces es nuestro, porque nosotros somos los que construimos esas expectativas y no las hablamos con el otro, ¿no? Incluso también con la pareja. ¿Qué También. esperas que tu pareja haga o tu esposo haga por ti o haga para la familia? Pero no lo comunicas, solamente lo construyes, ¿no? Exactamente. Y fíjate, entonces tenemos que hacer esto. Ujú. En el primer momento que estamos enfrentándonos al desafío, escuchar cuál es nuestro entrenador número uno, nuestra voz número uno, y decirle, este que estoy hablando no soy yo. Ujú. El que soy yo es el que escucha. Ujú. Y entonces empezar a cambiar esto que nos estamos diciendo. ¿No? ¿Qué quieres? O sea, ¿a quién contratarías? Imagínate, ahorita está muy de moda el coaching, ¿no? ¿A quién contratas? A uno que te dice, uy, no, la verdad es que no lo vas a lograr. Si eres un miedoso, no lo vas a lograr. O con las habilidades que tienes, la verdad es que no creo que lo vayas a lograr. A ese vamos a contratar. O vamos a contratar al que nos dice, no, sí se puede, solo tienes que buscar la manera, mira, están todas estas opciones. ¿Y por qué no nos hablamos de esa manera? ¿Por qué no reconstruimos esa voz uno que nos dice, no, no te deben de querer por ser bonita? Ujú. Tienes mucho más cosas por las que mereces ser querida. Entonces, sí, la belleza tiene que estar proyectando lo que hay adentro, no al revés. Ujú. Entonces,
¿qué pasa si contratamos este cheerleader, ¿no? Esta porrista en vez de este entrenador? Que este entrenador sea como esas películas, ¿no? Muy norteamericanas del entrenador de fútbol americano que los apoya y que los ayuda a sacar lo mejor de ellos mismos, en vez de el que quiere tener su medalla de que fue entrenador de alguien, ¿no? Sí, claro, y hay que enfocarnos en ponerle límites a ese yo uno, porque por lo general es el que nos domina, y enfocarnos, darle más espacio a ese yo dos que siempre está buscando el si se puede, de alguna manera encontrar el cómo enfrentar una situación y cómo sacarla adelante, en lugar de buscarlos como nos. Ajá, darle espacio, comprensión. Me acuerdo la semana pasada que una mamá le decía a la hija, es que te estás equivocando, ¿no? A una hija adulta, y te vas a equivocar. Y entonces decíamos que para romper un poquito esta manipulación era, sí, mamá, me voy a equivocar y muchas veces. Lo que tú puedes decidir es acompañarme en mis equivocaciones, ¿o no? Eso sí Sí, puedes decidirlo conmigo. No, entonces, fíjate qué importante esto, ya cambiamos la visión de lo que debe de, ¿no? Entonces, bueno, casi nos vamos, por favor, nos encantaría que nos escriban qué se llevan el día de hoy. Saben que es muy importante para nosotros, nos abren una ventanita a su casa y eso nos encanta. Entonces, escríbanos qué se llevan el día de hoy, mientras nosotros decimos, si ya te diste cuenta que no estás pudiendo manejar el estrés o que ese entrenador es Hitler, ¿no? Es el peor de los peores y no sabes cómo poder cambiarlo, cómo dar el primer paso. Bueno, tenemos asesoría familiar en línea, los teléfonos están abajo de mí y Claudia está lista para darles ahora sí que el primer contacto, el primer apapacho y dirigirlas con alguien que puede ayudarlas realmente a cambiar este entrenador número uno y a poder dejar al número dos, al yo número dos, al verdadero, vivir más feliz y sin tanto estrés, a pesar de que estamos en una situación así. y darnos cuenta que las equivocaciones son para aprender algo nuevo y en el fondo lo que no te matan, te hace más fuerte, ¿no? Exactamente, sobre todo creo que este momento nos ha ayudado muchísimo, Ani, como para ver nuestros límites, ¿no? Y cuando estás así, a mí me pasa cuando tengo como que el sartén aquí, el niño acá, el trapeador de este lado y el paciente enfrente, o sea, cuando pasa esto, de repente dices, de verdad puedo hacer todo esto y no me había dado cuenta, no me lo había permitido, no había llegado a este límite, pero el chiste es, podemos hacer muchas cosas, pero el chiste es cómo lo hacemos, con presión, ujú, con infelicidad, o como un desafío, como un aprendizaje, disfrutándolo. Entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a todas las personas que nos escribieron y nos compartieron un poquito de ellas. Y nos vemos el próximo lunes, Ani. Nos vemos la próxima semana, Mariana. Que tengas bonito día. Bonita semana a todos y estamos en tu programa, El arte de ser padres. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra